En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos en el tercer apartado donde el Catecismo dedica 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Dentro de la explicación de la vida pública de Jesús ya hemos explicado el bautismo, las tentaciones en el desierto, el reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, los signos del reino de Dios. Y ahora continuaremos con el sexto misterio, las llaves del reino. Número 551 del Catecismo dice: desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos se dirige su iglesia. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, ¿no? Lucas 22, 29, 30. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Este texto es realmente escalofriante, queridos amigos, ¿eh? Imagínate Jesús diciéndole a Simón, ¿no? Satanás ha solicitado el poder para tentarte. ¿Cómo es posible que Satanás pide poder para tentarme, ¿no? Le pide permiso a Dios. Y Jesús dice otra más escalofriante todavía, pero yo he rogado por ti. Es decir, Jesús ora por mí. Muy interesante estas dos afirmaciones que nos hace el Evangelio, ¿no? Es un momento clave, pero un momento muy dramático, en el que Jesús sabe que Simón Pedro va a ser probado. Va a ser probado y fuertemente. Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo. Eso también nos recuerda, queridos amigos, en el inicio del libro de Job. Si recuerdan esa imagen donde Satanás se presenta ante Yahvé pidiendo permiso para poner a prueba a Job. Y Dios le permitió ponerle a prueba, pero le limitó su poder. Le dijo, pruébalo, pero no atentarás contra su vida, pero pruébalo. Y vaya que sí lo probó. Hay una providencia, ¿no?, en la que Dios permite la tentación para que salgamos fortalecidos de ella. ¿Cómo será de poderoso que es que Satanás tiene que pedirle a Dios permiso para tentarme? Eso significa que él no tiene poder, ni siquiera para eso.
Por lo tanto, la tentación, queridos amigos, puede llegar a ser instrumento de santificación. Satanás va a poner a prueba a Pedro, que de alguna manera encabeza ese grupo de los apóstoles, ¿no? Pero Jesús va a rezar de una forma muy especial por Pedro, para que supere esa tentación. Y le encomienda la tarea de que cuando regrese de su prueba, confirme en la fe a sus hermanos. Pedro será un instrumento de Jesús para que los cristianos no sean cribados por Satanás. Hay un drama detrás de este don de Cristo a la iglesia que encontramos en Pedro. Por eso no es el papa o no papa, no es eso. Es que hay algo detrás de ese personaje que es supremamente importante. Jesús actúa a través de él y por eso Jesús ora especialmente por él. Para que no sean cribados por Satanás. El drama es que Satanás nos quiere apartar de la verdad y Jesús pone a Pedro para que nos mantenga firmes en la verdad. Pedro y los apóstoles no están preservados de pecado, no son inmaculados ninguno. La prueba es que Pedro pecó. Pero la oración de Jesús es eficaz y ha conseguido garantizar que los pecados personales de Pedro no puedan deformar el depósito de la fe que se le va a confiar. Este es el milagro de la oración de Jesús. Este es el don de Cristo a su iglesia. Este es el don del primado de Pedro, de la cátedra de Pedro que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Lo que nosotros llamamos la asistencia del Espíritu Santo a Pedro, al Papa. No se trata de un privilegio reivindicado por la Iglesia, eso es un error, sino que es un don de Cristo a su Iglesia. Esto hay que tenerlo claro, queridos amigos. El magisterio pontificio, el magisterio del Papa, es como una tabla de salvación que nos preserva de ser engañados. Y por eso es que al Santo Padre todos los enemigos le pegan siempre. Todos contra él. Es como si todos los demonios caídos con Satanás después de su rebeldía tuvieran como foco, como centro de ataque, ese hombre vestido de blanco. Fíjense bien, son todos los demonios contra él. Vaya que si el Santo Padre necesita muchos que oremos por él y muchos que le acompañemos y que le digamos, aquí estamos nosotros también, porque es que eres el foco de discordia, eres el foco de atracción de todos los demonios de Satanás, incluyendo el mismo Satanás y todos los que le siguen. Efesios 4, 11, 14. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Qué carta tan dura esta que los protestantes casi no leen. Apréndanse de la memoria los católicos que me están escuchando. Efesios 4, 11, 14. Para que no sean zarandeados por cualquier viento de doctrina,
a merced de la malicia humana. El hombre, fruto de la debilidad en la que ha quedado por el pecado original y por nuestra historia personal de pecado, es como un niño zarandeado a la deriva, a no ser que la gracia de Cristo le sostenga y le preserve del error. Una gran esclavitud no solo es la debilidad de la carne, es incluso mayor la oscuridad de la mente, el no saber dónde está la verdad, la falta de la luz de la fe. Eso es mucho más esclavo que cualquier otra cosa. Confirma a mis hermanos, a tus hermanos, para que no sean zarandeados por cualquier viento de doctrina, por cualquier predicador que llega hablando cualquier cosa que cree que es nueva o innovadora o importante, o que tiene el poder de curación, de sanación, el poder del consejo y todos los dones del Espíritu Santo juntos. Para que no sean zarandeados, para que no sean víctimas de la malicia humana, de esas iglesias que llegan, roban y desaparecen, y ahora nos preguntamos, ¿y dónde está? ¿Y dónde se fueron? ¿Y dónde quedaron? ¿Y qué hicieron? La malicia humana, de la astucia, porque astutos son todos los que nos persiguen, todos los que nos calumnian, todos los que hablan mal, todos los que nos quieren desviar de nuestra fe, son astutos. Por eso el mismo Evangelio lo menciona, como serpientes. Son maliciosos y astutos, y por eso conducen engañosamente al error, haciendo ver el error como verdad. Y ahí está Pedro, para desenmascararlos. Por eso hay que acabar con Pedro, para que no nos siga desenmascarando. Cada crítica, cada tontería, cada comentario, cada desunión, ¿sabe qué hace todos los seguidores de Satanás? Frotarse las manos. Ellos felices de que los católicos estén aeriados, desconfiados, arrabiados, y nadie sabe ni por qué, contra el sumo pontífice, ¿no? Aunque ni siquiera sea enojados, digamos, por lo menos dudando, ¿no? Peor todavía no se diga de todos esos predicadores que ese nombre les queda grande, que están todo el tiempo contrariados con el Papa. Hay que mandarlos a leer estos textos del Evangelio. Número 552 del Catecismo. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Bueno, si el número pasado del catecismo era fuerte, ni se diga, queridos amigos. Cuando Jesús hace esa pregunta contundente, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le responden, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres... ¿Y tú? ¿Quién dices? La pregunta de Pedro es de Jesús es en primera persona. ¿Y tú? Y Pedro, iluminado, como dice aquí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Con eso dijo todo Pedro.
Y esa expresión le costó que Jesús le entregara las llaves del reino de los cielos. Pedro tuvo esta iluminación y Jesús descubrió en esas palabras que éste era. Dentro del texto en el que Cristo pone en manos de Pedro las llaves del reino, Jesús llama a Simón Pedro. Parece que le estuviera renombrando, ¿cierto? Jesús pone a Simón un apelativo, Cefas, que en arameo significa piedra. En el caso de Simón, este apelativo Pedro llegó a sustituir su nombre. Este cambio de nombre que le hace Jesús quiere significar esa nueva misión, esa nueva vocación que quiere engendrar en la iglesia. El término Cefas, Pedro, piedra, dicen los escrituristas que la traducción más exacta es roca. Y esto nos remite al Salmo 31:3. Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve, pues mi roca eres tú, mi fortaleza. Por tu nombre me guías y diriges. O también el Salmo 19, Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fortaleza de mi salvación. En este sentido es empleada la palabra roca en la Escritura, que es la traducción más exacta de Cefas, Pedro, piedra. Tú eres la roca. Llama Jesús en el Evangelio hombre prudente al hombre que edificó sobre roca. Acuérdense de ese texto, ¿no? Hombre prudente. En el primer cristianismo se llamaba a Cristo la piedra angular, desechada por los arquitectos, pero que Dios la constituye piedra angular. La piedra angular es aquella que hace que todo el edificio quede ensamblado. En ella se apoyan todos los nervios de la construcción. Y es significativo que el mismo Pedro, a quien Jesús llamó Cefas, cuando predicó quién era Jesús, le llamó a Jesús piedra angular. Hechos 4:11. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y se ha convertido en piedra angular. Esa seguridad que los hombres solo podemos tener en Dios, ese ser roca, es un don de pura misericordia y amor. Y Dios se lo ha otorgado también a Pedro. Pedro participa no por mérito propio, porque él es una naturaleza frágil como la nuestra, sino que Cristo le ha dado a Pedro el ser roca, para que tengamos donde asirnos, para que no seamos fácil presa de tentación, de todo viento de doctrina falsa. Todo el que se aleja, todo el que se va, todo el que se desvía, es porque ha dejado de mirar a Jesús en Pedro, como lo que vivimos hoy día. Por eso, queridos amigos, decimos una vez más esa expresión preciosa que se usaba en la iglesia primitiva, ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Esa tiene que ser la expresión prácticamente de nuestra vida en estos momentos de tanta contradicción y de tanta confusión. Ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Continúa el catecismo, número 553 dice, Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales, tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Preciosa imagen esta que nos presenta, ¿no? Este número del catecismo. Una imagen que Jesús utiliza en el momento de darle esas llaves del reino. Significa algo mucho más importante que ser un portero. De hecho, quisiera corregir una imagen que se pone de San Pedro que no es una imagen correcta. A San Pedro lo ponen como el que tiene el portero del cielo, ¿no? No, Pedro no es el portero del cielo. Así como en la antigua Grecia le decían Morfeo, ¿no? Que Morfeo era el dios del sueño. No, Morfeo no era el dios del sueño. Morfeo era el que abría la puerta del reino de los sueños. Era el portero, pero San Pedro no es el portero del cielo. La imagen de San Pedro es mucho más seria que ser un portero. Las llaves son el símbolo del poder sobre la casa, del poder sobre la comunidad. La entrega de las llaves es la entrega del poder, no de ser portero. El que tiene las llaves de una comunidad es el que tiene el poder de la admisión o de la exclusión. Esta imagen se encuentra también en el Antiguo Testamento, queridos amigos. Isaías 22:22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Una imagen contundente, ¿no? Que nos presenta el profeta Isaías. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Pedro, aquí te estoy entregando las llaves para que todo lo que ates en la tierra quede atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quede desatado en los cielos. Fíjese, Isaías dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Eres tú. Eres tú. Apocalipsis 3:7. El ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Libro del Apocalipsis, también muy interesante, que hace referencia a Isaías. Cuando Jesús le dice esto a Pedro, las personas están entendiendo muy bien lo que le está diciendo, porque ellos conocen ese lenguaje del Antiguo Testamento y están entendiendo que le está dando la autoridad plena. Cuando esta imagen la usa Jesús como reproche contra los fariseos, fíjese cómo les dice Lucas 11:52. ¡Ay de vosotros, los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia! No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Les reprocha que se han llevado una llave y pretenden gobernar la casa del reino de Dios indebidamente. Por tanto, a Pedro le corresponde en la iglesia es el poder de gobernar la casa y de dirigirla. Tener las llaves significa
que Él es el que tiene que discernir lo que es recto conforme a la economía de Dios y lo que debe de ser considerado como permitido o prohibido. Eso es lo que le toca a la luz de la inspiración del Espíritu Santo. Es una imagen preciosa esta, queridos amigos, que no se le puede quitar a la figura del Santo Padre así nomás porque un pastor protestante de un garaje lo dijo. Es más, damos un paso más adelante. Esta imagen es completada por la otra, la de atar y desatar. Tiene que ser entendido como un verdadero poder de jurisdicción por parte de Pedro. Y así es como lo ha interpretado la tradición de la Iglesia. En este poder también participan los otros apóstoles. Porque Jesús esto de atar y desatar no solo se lo dijo a Pedro, sino que también se lo dijo a todos los apóstoles. Pero es muy cierto que el conjunto de las tres imágenes, piedra, llaves, atar y desatar, Jesús se la dio únicamente a Pedro. Pedro es la roca, Pedro es la llave y Pedro es el que ata y desata. Imagínense ustedes, queridos amigos, qué tan interesante esta catequesis sobre el Santo Padre, ¿no? Mateo 18, 18. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es un texto que lo que hace es confirmar el hecho de que en los evangelios Pedro aparece como figura de primacía sobre todo el resto de los apóstoles, ¿no? Por eso es que es tan triste, es tan doloroso escuchar a un sucesor de los apóstoles, un obispo, estar en contra del Santo Padre, sea por lo que sea por el pensamiento, sea por que piensa que es más santo que él, sea por incluso cuestiones de raza, ¿no? Porque es de este lugar o porque es de aquel otro lugar o porque fue a cuál escuela o a la otra escuela, porque es de este tipo de pensamiento o este otro tipo de pensamiento, y se le olvida a ese obispo de ese lugar, de esa diócesis, que él es Pedro y que es el que tiene la primacía, y que tú, querido obispo, eres un apóstol, pero no eres Pedro, que Pedro es el que está ahí vestido de blanco. De hecho, queridos amigos, hay incluso en el Evangelio mucha diferencia a la hora de citar a Pedro con respecto al resto de los apóstoles. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que Pedro está citado 140 veces, mientras que los demás apóstoles, por ejemplo, Juan, solo 40. Pedro 140 veces, ¿no? La primacía, el mundo la entiende muchas veces mal, ¿no? La primacía se entiende como ser importante, que todos estén pendientes de ti, que tienes un equipo de seguridad, una guardia suiza, yo qué sé, todo esto que se le dice al Santo Padre, pero no. La primacía que Jesús concede a Pedro se basa, queridos amigos, en el texto de Juan 21, 15, 19. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con la que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué texto tan precioso este, que es el final del Evangelio de San Juan. En una de las apariciones después de la resurrección, Jesús se encuentra con ese Simón, al que después le ha llamado Pedro, y con él está repasando nuevamente, ¿no? Con él, después de la triple negación de Pedro, aquí va a venir una triple afirmación de Pedro. A pesar del pecado que has cometido, Jesús le dice, vuelvo a confiarte esa tarea que te encomendé y que no me arrepiento de haberte encomendado. Aunque hayas fallado, no me arrepiento. A pesar de tu pecado, Pedro, no me escandalizo. ¿Cuántas veces Jesús no nos está diciendo eso? A pesar de tu pecado, yo no me escandalizo y te doy una nueva oportunidad. Fijémonos bien, pues, queridos amigos, qué texto tan precioso el que nos presenta el Catecismo para entender esto de la primacía de Pedro. No es un invento de Pedro, es Jesús mismo. Es Jesús mismo. La primacía no es hacer lo que uno quiera, no es buscar la comodidad, no es buscar la situación de poder. La primacía es ser el primer servidor, aquel que se pone a disposición de todos, el que quiera ser primero, que sea el último de todos. Sin lugar a dudas, el Santo Padre en este momento se presenta así, en esos gestos y en esas expresiones de humildad que el mundo que busca solamente comodidad ven con tanto odio. Ven con tanto odio. El mundo solamente busca el show. Y cuando alguien no entra como dentro de ese esquema, entonces lo odian y ponen a todos a odiarle y a criticarle. Y ponen a todos a sacar de contexto cada expresión, cada palabra, cada movimiento. ¿Por qué? Porque no entras dentro de nuestros esquemas, mundanos que son todo para mí, conmigo, de mí, que me sirvan, que me den, que me sostengan. Y Jesús dice todo lo contrario. El que quiera ser primero, que sea el último de todos. ¿Qué tal esa? Porque primacía significa servicio, olvido de uno mismo. La primacía exige darlo todo hasta el final, el primero en servir. Porque Cristo ha enseñado lo que significa ser primero, último, así como Él, hasta que lo crucificaran, hasta la entrega total de su vida. Eso es lo que Cristo le entregó a Pedro con esas llaves, ¿no? Con esa primacía, con ese ser roca, con ese ser llave y con ese atar y desatar. Que Dios nos conceda, queridos amigos, ¿no? En la fe, grabar en nuestro corazón este sentido. Que cuando queramos ser los primeros en nuestra familia, en nuestro trabajo, pisoteando a los demás, sea solo en el sentido del servicio y nunca de quítate para yo ponerme.
esta primacía de Pedro, que se ha entendido desde la primera comunidad cristiana como se ha vivido, tenemos que nuevamente como reivindicarlo hoy. Entendió Pedro que debía vivir de esa manera como Jesús se lo planteaba. Y entonces quienes lo entendieron empezaron a recurrir a Pedro siempre para no caer en la tentación de correr en vano. Gálatas 2:2. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Fijémonos cómo San Pablo dice que tras la experiencia en el camino de Damasco se retiró y orando en su interior todo aquello que el Señor le quería hacer ver, de pasar de ser perseguidor a ser apóstol de su iglesia. San Pablo dice que después de la oración sintió necesidad de ir donde Pedro, de encontrarse con los apóstoles, para sentirse confirmado por Pedro. Y esta expresión que es hermosa para nosotros hoy día, para ver si no fuera a correr en vano. Es una expresión tremendamente importante para todos los que trabajan en algún grupo, en algún ministerio, en algún movimiento. Pablo sabe que no puede fiarse solamente de su experiencia personal y subjetiva, y quiere que esa experiencia sea confirmada por Pedro. No vaya a ser que me esté engañando, no vaya a ser que sea una tentación y no vaya a ser que yo esté corriendo toda esta carrera en vano. Y Pablo sube a Jerusalén y recibe la confirmación de Pedro y de los apóstoles. También nosotros, queridos amigos, ¿no?, debemos confrontar nuestras experiencias espirituales con Pedro, con el magisterio de la iglesia, sea la que sea experiencia que tengas del grupo que sea y de la índole que sea, no sea que estemos corriendo en vano. Y termino con el último texto que nos presenta el Catecismo, Juan 23:8. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Fijémonos bien, Juan, por ser más joven, corría más rápido que Pedro y por eso llega antes. Pero fijémonos cómo el Evangelio matiza con mucha delicadeza. Este llegó él primero, pero no entró. Esperó a que Pedro llegara. Y una vez que Pedro entró, él entró, vio y creyó. Pedro, confírmame tú. Juan es esa imagen de esa iglesia de los carismas, de esos que van un poquito más rápido que la iglesia magisterial, ¿no? De esos iluminados, de esos místicos, de esos carismáticos que corren más rápido, pero que no porque corran más rápido se tienen que alejar. No sea que corran en vano. Juan espera que Pedro llegue.
y entra detrás de Pedro, de la mano de Pedro, y su fe queda confirmado, firmemente tomado de la mano de Pedro. Así es, queridos amigos, continuaremos con estas catequesis mañana. El día de hoy concluimos con esta frase que la he mencionado ya muchas veces en las catequesis. Ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia.